Buenas noches, mi nombre es César Solís García, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El módulo que llevo es Protección Internacional en materia de derechos humanos. El reto es el número 2, órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Mi asesor, Miguel Ángel Espinosa Arreola. Mi matrícula es 2202-1245 y la fecha de elaboración es el 21 de septiembre del 2025. A continuación presentaré el caso Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. A continuación daremos el caso, que es el análisis sobre Radilla Pacheco contra México, excepciones preliminares, fondos de reparaciones y costas. En el caso presentado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, sometió a la Corte una demanda en contra del Estado mexicano. La denuncia fue presentada el 15 de noviembre del 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos, Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en México. Los hechos se presentan debido a la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco, ocurrida desde el 25 de agosto de 1974 a manos del ejército en el estado de Guerrero. De acuerdo con la Convención Americana, dichas violaciones ocurridas en ese hecho se prolongan hasta el día de la fecha, por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la persona ni ha encontrado sus restos. En esta convención se solicitó a la Corte declarar la responsabilidad internacional del Estado por la violación de las garantías establecidas en los artículos 3 del derecho del reconocimiento de la personalidad jurídica, 4, derecho de la vida, 5, derecho a la integridad personal y 7, derecho a la libertad personal. También 8, garantías judiciales y 25, protección de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo ordenamiento. En prejuicio del señor Radilla Pacheco, de igual manera solicitó a la Corte declarar la responsabilidad internacional del Estado por la mencionada violación de los artículos 5, que es derecho a la integridad personal, y el artículo 8, garantías judiciales. En prejuicio de los siguientes familiares del señor Radilla Pacheco, que es la señora Victoria Martínez Neri, fallecida, la señora Andrea Rosendo Romano Evelina, Rosa Agustina, Ana María Carmen, Pilar Victoria y Judith. Todos ellos tienen el apellido Radilla Martín. Además solicitó que se declare el incumplimiento por parte del Estado por el artículo 2 de la Convención Americana sobre el deber de adoptar posiciones de derecho interno, y por último solicitó a la Corte que ordenara al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación, y no, por su parte, el Estado solicitó a la Corte que se le declarara fundadas las siguientes excepciones preliminares. Número 1. Incompetencia de Radium Temporis debido a la fecha de propósito del instrumento de adhesión a la Convención Americana. 2. La incompetencia de Radium Temporis para aplicar la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México. 3. La incompetencia de racional material para utilizar la Carta de la Organización de los Estados Americanos como fundamento para conocer del caso. Y 4. Incompetencia de Radium Temporis para conocer de presuntas violaciones al artículo 4 sobre el derecho a la vida y 5 sobre
el derecho a la integridad personal de la Comisión Americana en prejuicio del señor Radilla Pacheco. La Corte observa desde que un tratado se encuentra vigente, es exigible a los estados darle cumplimiento de las obligaciones que contiene al respecto. Todo acto después de eso, hasta la fecha una vez se entrega en vigor el tratado, de aquellos actos continuos o permanentes que persistan después de esta fecha pueden generar obligaciones internacionales respecto del Estado y dan parte sin que ello implique una vulnerabilidad del principio de irretroactividad de los tratados de la Corte. También alega que la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco continúa ejecutándose, de ahí que la eventual aplicación de la Convención Americana sobre desaparición forzada de personas al presente caso se encuentra dentro de la competencia personal y temporal de esta Corte. El tribunal ha concluido que el Estado violó los derechos reconocidos en los artículos 8, 8.1, 25.1 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo ordenamiento. Además, el inciso A y B y 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, así como los artículos 1, inciso D y 19 del mismo ordenamiento, indica que la Corte considera que la investigación no ha sido dirigida eficazmente tanto en la identificación del proceso y la eventual sanción de todos los responsables, así como la determinación del paradero del señor Radilla Pacheco, de tal manera que el mismo tribunal estima que el Estado ha vulnerado el derecho a un juez natural a los familiares del señor Radilla Pacheco, al extender la competencia del fuero castrense a delitos que no tienen estrecha conexión con la disciplina militar. De lo anterior, la Corte dispone que el Estado debe conducir eficazmente y con debida diligencia la investigación para determinar los correspondientes responsables penales y aplicar la efectiva sanción que venga en la ley, y adoptar las medidas que sean necesarias para compatibilizar dicha tipificación penal con los estándares internacionales, con especial atención a los dispuestos en el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. También debe de implementar programas o cursos permanentes al análisis de las jurisprudencias del sistema interamericano de protección a los derechos humanos y de formación sobre la debida investigación del juzgamiento de lo que está constituido en la desaparición forzada de personas, a realizar un acto público de conocimiento de responsabilidad de los hechos del presente caso. En agravio al señor Rosendo, se debe colocar o dar coordinación de las víctimas una placa conmemorativa de los hechos de la desaparición forzada en la ciudad de Atoyac de Guerrero. Y después de colocar en Atoyac la placa conmemorativa, brindar atención psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y eficaz a través de las instituciones públicas a las víctimas que así lo soliciten. De igual forma, el tribunal decide fijar en equidad la cantidad de $238,000 o en su equivalente en pesos, que es por concepto de pérdida de ingresos del señor Rosendo. Es una compensación a los familiares y a favor de la Asociación de los Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en México, y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, también por el concepto de costas y gastos incurridos en el litigio. Yo puedo decir en conclusión que la sentencia de Radilla Pacheco dio como resultado que la Corte reconociera y obligara
a las instituciones por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos la obligación de que los órganos del Estado mexicano deban de respetar los derechos humanos de las personas. Esto en base a la Constitución y la convencionalidad, además de la educación, la adecuación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y estándares internacionales conforme al artículo 57 del Código de Justicia Militar. Este fue un caso que es un parteaguas en la aplicación de funciones de la Corte y respeto a los derechos humanos. Pero debe de ser todavía aún más hallar a las personas, buscar su paradero y que las instituciones públicas como ya sea policías, Guardia Nacional, militares, no hagan un uso excesivo de sus labores. Entonces, este caso pues sí es muy delicado y se le trató de dar una solución tanto para conmemorar la situación del señor Pacheco y darle atención a sus familiares y a las víctimas, dándoles una remuneración económica. Pero eso no debe de pasar en México. Siempre debe de un servidor público cuidar y velar por la integridad de las demás personas. Sabemos que en ese tiempo las órdenes se ejecutaban. Uno no tenía por qué preguntarle, y más en el ámbito castrense. Pero ahora con tanto favor que se le da a los derechos humanos y el conocimiento que tenemos de ello, debemos de velar por la seguridad de los ciudadanos. O yo como ciudadano debería de sentirme seguro al ver a un policía, a un militar. Entonces, mi conclusión, fue buena la solución que le dieron, pero no el caso que en sí es la desaparición forzada o que uno encuentra al señor Pacheco, pues sí es lamentable. Pero debemos de ir siempre adelante y a favor de los derechos humanos. Gracias.